Buenos días, chicos. A ver, vamos a seguir pues con los temas del lenguaje, ¿ya? Y esta semana nos toca hablar del sustantivo. La semana pasada ya habíamos hablado sobre la morfología, ¿no? Habíamos dado las clasificaciones, habíamos propuesto el concepto, habíamos hablado de los tipos de palabras según su formación, según la composición, ¿no? Según la derivación y demás, ¿no? Entonces, ya esta semana ya nos toca pasar de las disciplinas lingüísticas a las categorías gramaticales, ¿no? Yo siempre me he encargado de decirles en todas las clases, cuando hemos conversado, cuando hemos hablado, cuando hemos estado en clases presenciales, me he encargado siempre de hacerles recordar pues, sobre las categorías gramaticales. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Ya habíamos dicho que eran 9 las categorías gramaticales, ¿no? Artículo determinante, sustantivo, adjetivo, pronombre, adverbio, verbo, eh, interjección, conjunción y preposición. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 9 categorías gramaticales. Dentro de estas categorías gramaticales tenemos algunas que son principales y otras que son complementarias. ¿Ya? Entonces, dentro de las categorías gramaticales que son principales, una de ellas es el sustantivo. Tenemos entre ellas al sustantivo, al adjetivo, tenemos al verbo, tenemos al adverbio. ¿Ya? Son categorías gramaticales que son principales, son fundamentales. ¿Por qué? Porque estas categorías no van a necesitar o no van a complementar a otras, sino que ellas van a ser el centro, ¿no? Y las otras, más bien las otras categorías gramaticales sí van a ser complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque van a contribuir y se van a juntar, se van a complementar, se van a articular con estas categorías gramaticales principales, ¿no? Entonces tenemos pues el artículo, el determinante, los pronombres, las preposiciones, las conjunciones, ¿no? Son categorías gramaticales que son, que son complementarias, son adheribles a estas principales. Entonces, vamos a entrar de lleno pues a lo que es el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? ¿A qué denominamos nosotros sustantivo? Nosotros vivimos en un mundo, en una realidad eh, que tiene cada cosa, cada objeto, cada contexto, cada situación, cada cosa viva, cosa inerte, cosa real, cosa irreal, cosa concreta, abstracta, ¿no? Todo tiene una denominación, a todo, no existe cosa que nosotros no le hayamos dado una denominación. ¿Por qué? Porque justamente el nombre es lo que limita a esta realidad en la cual nosotros vivimos, ¿no? El lenguaje es lo que delimita esta realidad, ¿no? Pasando un poco pues a lo que es a lo que es la filosofía y lo que decía pues en su determinado momento Wittgenstein, ¿no? Que el lenguaje era el límite de nuestro pensamiento, ¿no? Porque más allá del lenguaje no hay pensamiento, o bueno, eso es lo que proponía Wittgenstein, ¿no? Al principio, al inicio, ¿no? Justamente hasta donde nosotros podemos nombrar algo, es hasta ahí donde llega nuestro pensamiento. Eso es lo que proponía en la filosofía Wittgenstein, pero nosotros vamos a analizarlo pues desde el punto de vista lingüístico. Entonces, todas estas cosas, todas estas palabras que nosotros vemos, observamos, olemos, percibimos, ¿no? Palpamos, a través de todos nuestros sentidos, ¿no? Todo ello tiene una denominación. Entonces, esta denominación en el lenguaje tiene un nombre específico, que es el sustantivo, ¿no? Todo aquello que cumpla la función de nombrar a algo es un sustantivo. Ojo, ojo y presten mucha atención, ¿no? Yo me estoy refiriendo a darle un nombre específico a algo.
¿no? No estoy hablando de una acción que es el verbo, no estoy hablando de una característica de algo que es el adjetivo, no estoy hablando de una información complementaria que lo puede ser el adverbio, no, estoy hablando del nombre de algo. Entonces, el sustantivo va a ser aquella palabra, aquella categoría gramatical que va a designar una denominación a algo, a alguien. ¿Eh? Todo aquello que nosotros tengamos a la mano o podamos imaginar va a tener un nombre, ¿no? Todo aquello, ustedes ubíquense en el lugar en donde están. ¿Están sentados en qué? En una silla. ¿Están viendo qué? El celular o la computadora. ¿Qué están haciendo ahora? Están mirando el celular. ¿Ya? ¿Qué están... mm, ¿Qué tienen al costado? Su compendio, el libro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos dando una denominación, estamos dando, en el contexto, en la situación de qué estamos haciendo, la actividad, la acción realizada, ahí es un verbo, ¿no? Ahí eso lo vamos a separar y vamos a ponerlo a un lado. Todo aquello que nosotros vayamos a designar o vayamos a nombrar, todo aquello que nosotros queramos denominar, va a ser un sustantivo, ¿no? Entonces, nos dice la definición: todos los seres vivos que rodean al hombre y que pueden por ello ser objeto del lenguaje han sido y son designados con un nombre sin el cual no podríamos referirnos a ellos de un modo comprensible. A ver, yo dije seres vivos, se me pasó, ¿no? Por la costumbre, pero todos los seres, todos los objetos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, no solamente seres vivientes o inertes, ¿ya? Sino aquellos objetos, eh, eh, aquellas cosas, como les dije hace un momento, concretas o abstractas, objetivas o subjetivas, todo ello nosotros le vamos a designar un nombre. ¿Ya? Entonces, nosotros a todo aquello que nos rodea le damos una denominación. Cómo se llama esa denominación en lingüística? Sustantivo, ¿no? Toda cosa, animal, persona, animal o cosa, tiene un nombre específico. No existe algo que no le podamos decir o designar una denominación, ¿no? O al menos yo les reto a ustedes que me digan o designen algo que no tiene un nombre. No hay, ¿cierto? Justamente ahí entra lo que les mencionaba sobre la filosofía lingüística de Wittgenstein, ¿no? O sea, nuestro conocimiento o nuestro pensamiento llega hasta donde da nuestro lenguaje. Más allá de eso, ¿cómo podemos denominar algo que no sabemos cómo se llama? No se puede, ¿cierto? Hay situaciones que son interesantes analizar. Sigamos. Estos nombres con que se designan a los seres son objeto de nuestros juicios, son los sustantivos. A ver, los juicios nosotros los vamos a denominar aquellas cosas que nosotros vamos a juzgar. Juzgar no necesariamente en el ámbito legal, ¿ya? Hay que tener conocimiento y contexto de las palabras. Nosotros vamos a juzgar o prejuzgar o prejuiciar algo, ¿ya? O lo vamos a denominar por lo que nosotros podamos observar, las características que nosotros le vayamos a otorgar a este objeto, a este animal o a esta cosa, ¿no? Entonces, a eso se denomina juzgar, ¿ya? O los juicios que nosotros vamos a hacer de estos sustantivos. Nos dice, los sustantivos sirven, pues, para nombrar cuanto tiene existencia, ¿no? Lo que les había mencionado anteriormente. Lo mismo si esta existencia es real, es tangible, es física, que si solamente se verifica en nuestra imaginación. Entonces, lo que les decía hace un momento, no todo aquello que pueda ser concreto o abstracto, no todo aquello que es tangible o intangible. Por ejemplo, sustantivo intangible, ideas. A ver, ustedes muéstrenme una idea de manera tangible. No se puede, ¿cierto? Porque eso está en nuestro subjetivismo, está dentro de nuestro contexto abstracto, en el cual nosotros lo transmitimos de una a otra persona, ¿ya? Pero a través del pensamiento.
¿no? O sea, nosotros a través del lenguaje comunicamos ideas y la otra persona entiende esas ideas. ¿Por qué? Porque está suscrita pues a los convenios que ya hemos hablado antes del habla y la lengua, ¿no? Entonces ahí hay un contexto de compenetración y de subjetividad, ¿no? De tipo abstracto. Entonces, podemos comunicar aquellas cosas o podemos transmitir aquellas cosas que para el mundo concreto y real son inexistentes, ¿no? Por ejemplo, las ideas, el amor, ¿no? El cariño, el respeto, ¿no? Son cosas que están en el campo abstracto, ¿no? En el campo social, que es un tema netamente intangible, abstracto, subjetivo, ¿ya? Así, verbigracia o ejemplo, la palabra verbigracia es sinónimo de ejemplo. Un libro, o por ejemplo, un libro es un objeto cuya existencia es real, ¿no? Porque podemos comprobarla, ¿no? A través, pues, de cogerlo, verlo, olerlo, ¿no? Es tangible, es real. Pero las ideas que están dentro de este libro son reales o son irreales. Lo que nos dice este libro, ¿no? Porque lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos es aquello que es real, es tangible, ¿no? Pero aquello que nosotros no podemos percibir, ¿no? Porque nosotros vemos letras, y este libro, por ejemplo, que es de justamente curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, nos habla de la lingüística estructural, ¿no? Entonces, yo lo he leído, ¿no? Lo tengo leído ya, pero ustedes que no lo han leído, ¿saben qué contiene? No saben qué contiene. Entonces, el contenido de este libro, ¿no? O sea, el tema de este libro es irreal, es intangible, es abstracto. Hasta que ustedes no lo lean, tampoco van a saber y lo van a poder denominar. No van a poder decirme de qué trata este libro, ¿ya? Pero sí me van a poder decir qué es esto, que es un libro, aquello que es real y es tangible, ¿ya? Entonces, nos dice, en cambio, el ocio no podemos nunca percibirlo de un modo material, sino solamente mediante cierta operación mental. Ejemplos: jardín, imaginación, estatua, amor, amante, decoración, decorador. ¿Ya? Una cosa es lo tangible, aquello que nosotros podemos ver, observar, percibir, y otro es lo intangible. Entonces creo que ese tema queda bastante claro, ¿no? El sustantivo, en este caso, puede denominar a cualquiera de los dos, a cualquiera, ¿no? Va a tener una denominación para cualquier cosa y para todo lo que nosotros podamos ver o observar, manipular, poder mencionar, entonces va a tener una denominación. Ya más adelante vamos a ver la clasificación, porque puede ser, como les dije, puede ser real, puede ser abstracto, puede ser tangible, puede ser intangible, puede ser contable, puede ser incontable, ¿no? Por ejemplo, yo puedo contar la cantidad de hojas que tiene este compendio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más. Pero a ver, yo les digo, cuenten en un vaso de agua, ¿no? Cojan un vaso de agua y cuenten cuántas gotas hay ahí. No se puede, ¿cierto? Eso es un sustantivo, pero nosotros estamos denominando agua a lo que está dentro de ese vaso. Pero ese es un sustantivo incontable. En cambio, hojas es un sustantivo contable. ¿Se dan cuenta de cómo vamos viendo pues a través de esta clasificación? Primero partiendo pues de los conceptos básicos, ¿no? Entonces, el concepto básico del sustantivo es, para ya ir avanzando con este tema, ¿no? Es la denominación que se le da a todo ser que pueda ser persona, animal o cosa, ¿ya? Que está dentro de nuestro entorno y nuestro contexto. Todo aquello que está alrededor de nosotros, ya sea tangible o intangible, tiene una denominación y tiene un nombre. ¿Cómo se califica a ese nombre dentro de la lingüística? Como sustantivo, ¿ya? Ahora, pasamos a la clasificación. Debido a la gran diversidad de sustantivos que existen, recordemos que todos los seres en el universo tienen un nombre al que la gramática llama sustantivo,
Estos se clasifican teniendo en cuenta diferentes criterios. A partir de ahora vamos a ver pues cuáles son los criterios para la designación de los sustantivos. Ya, este es un tema no es muy complicado. A ver, chicos, no es muy complicado. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Claro que el compendio pues nos pone un poco de teoría lingüística que en parte es bueno para que ustedes tengan conocimiento, pero vamos a tratar de hacerlo también un poco pues más simple, ¿no? No tan complejo, ¿ya? No tan teórico, sino vamos a hacerlo un poco más práctico, ¿ya? Vamos a hacerlo más pragmático para que ustedes lo puedan comprender y puedan desarrollarlo, que es lo que a mí me interesa. Lo que me interesa no es que ustedes sepan teoría lingüística, sino que sepan cómo aplicarlo, ya sepan en qué momento, cómo usarlos. Eso es lo que a mí me interesa. Ya, la teoría lingüística la estudio yo porque yo soy lingüista, ¿no? Y me interesa saberlo. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es la normativa, que sepan la utilización del lenguaje, la correcta utilización del lenguaje. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan y entiendan correctamente. Ya, entonces vamos a pasar a la clasificación. Dice, por la naturaleza de lo que designan. A ver, voy a leer el concepto que nos da ahí. ¿Ya? Por la naturaleza pueden ser concretos o abstractos, es lo que habíamos mencionado hace un momento, pero de todas maneras vamos a leer el concepto. Nos dice, los sustantivos se clasifican en concretos y abstractos. Nosotros no conocemos los objetos más que por sus cualidades y estas por las impresiones que producen en nuestros sentidos. Esto es algo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Como yo siempre he conversado con ustedes en las clases, en las pocas clases de filosofía que hemos tenido, ¿no? La filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces, igual, el lenguaje parte también de la filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a designar cualidades a través de la percepción. Si nosotros no percibimos algo, no podemos darle una cualidad a algo. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo quiero que ustedes mencionen características de mi escritorio, ¿no? Acá en mi oficina. ¿Ustedes me pueden dar características de ello? No, porque nunca han entrado aquí. Nunca han percibido cómo es mi habitación, cómo es mi oficina, cómo es mi escritorio, cómo están acomodados mis libros. No, simplemente pues algunas pocas cosas que hayan podido ver, ¿no? Observar pues mi librero, ¿no? Ahí está una cantidad más o menos de libros, ¿no? Este es el librero de aquí de mi habitación. Tengo otro en mi oficina que es un poco más grande, pero recién están percibiendo uno que otro detalle. ¿Ya? Entonces ustedes no han percibido el resto, el contexto de, en este caso, mi habitación. Entonces no pueden describir algo, no pueden darle una denominación a algo que ustedes no conocen. Entonces, a lo que se refiere es que hay sustantivos que nosotros vamos a denominar concretos. ¿Por qué? Porque los vamos a poder percibir a través de nuestros sentidos y vamos a tener algunos sustantivos que son abstractos. Son aquellos que no se van a percibir a través de los sentidos, sino que se van a interpretar a través del pensamiento. ¿Ya? Por eso yo les digo, si yo les digo cuál es la diferencia entre habitación y oficina, porque en estos momentos, a ver, yo estoy en mi habitación, mi oficina está al costado. ¿Cuál es la diferencia clara entre una habitación y una oficina? En que en la habitación uno duerme, necesariamente hay una cama, una lamparita de noche, está pues quizás una televisión. Y en una oficina hay libros, sirve pues para trabajar. ¿Se dan cuenta? Ya ahí están dando un nombre y le están designando una característica específica, sin siquiera conocer a ambos, ¿no? Entonces, a través del pensamiento, están dando una denominación. Entonces, cuando nosotros denominamos a algo, ¿ya? Puede ser de manera concreta y de manera abstracta. Entonces, esta clasificación por la naturaleza de lo que designa puede ser concreto o puede ser abstracto, ¿no? Por ejemplo, este celular, a ver, más claro. ¿Qué es esto? Un celular, ¿no? Lo acabo de decir. Pero
dentro está mi Facebook, está mi WhatsApp, está mi Instagram, están mis demás programas. Pero son tangibles. O sea, si yo abro este celular, si le quito la carcasa, si lo desarmo todo, adentro voy a encontrar mi Facebook, voy a encontrar a mis amigos, voy a encontrar a mis amistades. No, porque estamos hablando ya de cosas abstractas. Esto es concreto, aquello que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? Pero aquello que nosotros interpretamos a través del pensamiento es lo abstracto. Entonces, nos dice, conocemos el azúcar por su color, ¿no? Conocemos y sabemos que el azúcar, a ver, puede ser azúcar blanco o azúcar morena o rubia, ¿ya? Conocemos el azúcar por su sabor, por su aspecto, ¿no? Por su olor, ¿ya? Eso es lo netamente concreto, ¿ya? Esas son las características concretas. Nos dice, son inseparables del concepto o idea que nosotros tenemos del azúcar. Cuando oímos la palabra azúcar, nos sugiere enseguida aquel conjunto de cualidades sin las cuales no podemos concebir esta sustancia. Por el contrario, la presencia de estas cualidades nos evocará inmediatamente al azúcar. ¿Qué quiere decir? De que si yo menciono azúcar, inmediatamente vamos a decir que es blanca, que es dulce, que es granulada, ¿no? Y si yo menciono también las características de ello, no voy a decir blanco, dulce, granulado, ¿no? Inmediatamente blanco, dulce, granulado, azúcar, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el sustantivo va a designar las características de algo y las características de algo nos van a dar la idea de o la referencia de un sustantivo. Sigamos. Así, para nosotros, un sustantivo no es sino un conjunto de cualidades mayor o menor según sea nuestro conocimiento del objeto. Para un hombre vulgar, la palabra azúcar encierra un número de cualidades mucho menor que para un químico, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del habla vulgar, para nosotros, ¿no? Cuando mencionamos en la palabra azúcar, hemos mencionado tres características, pero más allá de ello, yo creo que no podemos mencionarla, yo tampoco, ¿no? Quizás para las propiedades químicas, si ustedes le preguntan al profesor William, creo, si no me equivoco, que es con quien llevan química, o Félix, no sé, cualquiera de los dos, les va a dar características propiamente de científicas, ¿no? Ya no solamente lingüísticas, sino científicas, ¿no? Propiedades físicas, químicas, ¿ya? Entonces, ahí ya nos van a dar características no solamente coloquiales, no solamente percibidas a través de los sentidos, sino también desde el punto de vista científico. Dice, ahora bien, una misma cualidad podemos apreciarla en varios objetos. La blancura del azúcar la encontramos también en la nieve, también en la leche, también en el algodón. Así pues, blancura nombra no a un objeto, sino a una cualidad que puede encontrarse en distintos objetos independientemente. Esto es lo que nosotros habíamos estudiado en la parte de semántica, lo que llamábamos el campo semántico. Si nosotros decimos, menciona dentro de un campo semántico, dentro del campo semántico de blanco o blancura como característica, vamos a decir pues hojas, azúcar, nieve, leche, eh, muchísimas otras cosas más, pues, ¿no? Que sean de color blanco, ¿no? Mi alma, ¿no? Mi alma es pura y blanca como la nieve y demás, ¿no? ¿Será posible desaparecer? Sin embargo, esta cualidad no se puede separar o aislar de un modo material de ninguno de los objetos que lo poseen. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos separar esta característica del sustantivo. Nosotros no podemos decir azúcar sin pensar inmediatamente que el azúcar puede ser o blanca o rubia, ¿ya? Entonces esta característica viene inherente a este sustantivo. ¿Será posible desaparecer la blancura del azúcar? Recordemos que existe azúcar rubio. Lo que no se puede hacer es separar una cosa de otra, de suerte que tengamos, por así decirlo, una mano de azúcar y en la otra la blancura, ¿ya? Entonces, eso es lo que tratamos de ver, que el sustantivo necesariamente va adherido con las características, ¿no? No puede haber, por ejemplo, una característica de este objeto celular.
tangible, concreta, característica concreta. Celular negro, ¿cierto? Es color negro. Entonces yo no puedo decir en un lado celular y después decir la característica aparte, ¿no? Entonces esta va inherente a este celular, ¿ya? Esta separación solo puede hacerse por el mecanismo mental que se llama abstracción. Del mismo modo, las sustancias no presentan solo cualidades permanentes, sino también otras que son accidentales o fenómenos, por los cuales se pone en comunicación con el mundo que los rodea. Así, el perro se mueve, respira, come, etc. Ahora bien, este fenómeno... ¿dónde está? Ahora bien, este fenómeno de moverse, o sea, el movimiento, se observa en otros muchos objetos y solamente por una abstracción, como hemos dicho antes. Podemos separarlo de los seres en quienes lo observamos. Así pues, distinguimos dos primeras especies de nombres o sustantivos, los concretos y los abstractos. Entonces vamos a denominar sustantivo concreto a aquello que nosotros vamos a percibir objetivamente, ¿ya? Realmente. ¿Ya? Nuevamente, libro, ¿no? Concreto. Lo estamos viendo, lo estamos tocando, lo estamos oliendo, entonces es un sustantivo concreto. Son las palabras que señalan los nombres de los seres que tienen existencia real, verificable, comprobable por alguno de nuestros sentidos, ¿no? Libro, hojas, mouse, ¿no? Billetera, sin plata, llaves, ¿no? Y demás. Son aquellos que son comprobables en la realidad. Y número 2 tenemos sustantivos abstractos. Son las palabras con las que señalamos los nombres de las cualidades o fenómenos separados mentalmente o abstraídos de los objetos a que se refiere. Por ejemplo, ¿no? Libro, grueso, pesado, ¿no? Hojas, blancas, billetera negra, sin plata, ¿no? Abstracto, mouse negro, óptico y demás, ¿no? Son características abstractas, son características que nosotros le vamos a dar, pero que no son tangibles, ¿ya? No son comprobables en la realidad. Nosotros, ¿cómo comprobamos la blancura de la hoja? ¿Cómo lo comprobamos en la realidad? A través de nuestros sentidos, ¿no? Pero esos sentidos, a través de esa percepción, nosotros lo hemos procesado mentalmente, porque nosotros, ¿cómo sabemos que esto es color blanco? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Quién nos ha dicho? ¿No? A través de un aprendizaje social. Ya hemos determinado las características, ¿no? Interpretativas, intelectuales, ¿ya? Abstractas de nuestro mundo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros sabemos que esto es pesado y que esto no lo es? ¿Cuál es pesado y cuál no? A través de nuestra interpretación. Porque para mí esto puede ser pesado, pero para otras personas que cargan el doble de ello es ligero. Entonces a través de la percepción, a través del pensamiento, ¿ya? A través de la interpretación de la realidad. Ya no la realidad concreta, sino a través de la interpretación de esa realidad. ¿Ya? Eso es lo abstracto, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, profesor, nosotros lo vemos el día de hoy más guapo que de costumbre, yo lo sé que lo soy, pero hoy día me están viendo más guapo que de costumbre. Ah, pero eso es la percepción de ustedes lo están interpretando de esa manera, ¿no? Eso es algo que yo ya sé, entonces no es para mí, no es novedad. Pero para ustedes es algo que ustedes están observando, están interpretando mentalmente, ¿cierto? Entonces es algo que no puede ser netamente comprobable realmente, no es algo concreto, ¿ya? Porque ustedes no me conocen cuando recién me despierto, parezco Freddy Krueger. Entonces, no es algo concreto, real, eh, inamovible, persistente todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, que está todo el tiempo en la realidad, no. Entonces, es una abstracción, es una interpretación de realidad.
¿ya? Entonces, aquello es lo abstracto, ¿no? Entonces, chicos, que quede claro la clasificación de los sustantivos. Sustantivos, por su naturaleza, pueden ser concretos, pueden ser abstractos. Ahora, la siguiente clasificación, por la extensión de lo que designa. ¿Ya? A ver, acá vienen los sustantivos que nosotros utilizamos, creo que en todo momento y en cada situación. Nos dice, se clasifican en propios y en comunes. Los sustantivos propios son aquellos que designan a un individuo específicamente y con una denominación especial, ¿no? Cualificativa, no genérica, porque nosotros podemos designar a un individuo, pero de manera genérica. Por ejemplo, persona. Es un individuo, una persona, pero estamos hablando de manera genérica. Ahora, si yo digo José, ¿no? Estamos denominando a un individuo, pero denominándolo cualificativamente, o sea, individualmente, por su propio nombre, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a explicar en este momento? Dice, por la extensión de lo que designan, los sustantivos se clasifican en propios y comunes. Nombre genérico es aquel que designa un grupo de individuos que poseen un cierto número de cualidades comunes que los designan de los demás. Ojo, ese es el nombre genérico o los comunes, ¿no? Los nombres, los sustantivos comunes, ¿ya? Cuando tienen una cualidad específica, pero que es común entre los demás, ¿no? Por ejemplo, un grupo de gente, ¿ya? Cuando nosotros decimos asistió a la clase un grupo de alumnos, ¿no? Alumnos, ya todos en común, tienen que, son personas, son estudiantes, ¿no? Entonces los estamos designando con un sustantivo común. Pero si decimos, a la clase vino María, vino José, vino Rubén, vino Pancracio, Sandalia, Nepomuceno, y uno por uno, ¿ya? Entonces ahí les estamos dando un nombre propio. ¿Por qué? Porque estamos designando la individualidad de cada uno de estos elementos, ¿ya? A ver, sigamos. Nos dice, entonces, sustantivos comunes, el nombre genérico es aquel que designa un grupo de individuos que poseen un cierto número de cualidades comunes que los distinguen de los demás. Ejemplo, o verbigracia, con el nombre de silla se conocen todos aquellos objetos que existen, han existido y existirán, y que, aunque son extraordinariamente variados en tamaño, forma, materia y estructura, tienen un cierto número de caracteres comunes adecuados al fin a que se destina, lo cual nos permite reconocerlo bajo un solo nombre. A ver, traducción, profesor. Ya, cuando nosotros hablamos de silla, todas las sillas que han existido, que existen y existirán, y sus diferentes variantes, ¿cuál es la característica común que tienen todas estas? Sirven para sentarse. Entonces es un sustantivo común, silla. Silla, sillita, sillota, sillón, sillón, sillonera, sillar no, eso es otra cosa. Este, y demás, ya no se me vienen más a la cabeza. Son sustantivos comunes, ¿ya? Porque están designando a un objeto, ¿ya? Que tiene características comunes con otros de su misma especie. ¿Ya? Ojo, acá una aclaración bastante fácil y que es bastante primariosa. Los nombres propios generalmente van para personas o cuando designan el nombre de una ciudad, un río, cuando es un nombre propio, ¿no? Por eso se denomina nombre propio, ¿ya? Un sustantivo propio. Cuando es el nombre de una persona o se designa a una ciudad o a algo que nosotros estamos denominando, ¿ya? Puede ser nombres de personas, apellidos, nombres, apellidos, ciudades, ríos, lagos, ¿no? Que tienen una denominación específica, ¿ya? A diferencia de el resto, animales y cosas, no, no tienen propiedad, ¿no? Son comunes. Entonces nos dice,
Ya, entonces los sustantivos comunes son aquellos que tienen una característica en común, ¿no? Con los demás de su especie, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir perros, ¿no? La palabra perros no es un sustantivo propio, es un sustantivo común, porque podemos decir las diferentes razas de perros. Podemos decir Rottweiler, Doberman, Shih Tzu, Salchicha, Bassenhound, eh, infinidad de perros peruanos, ¿no? Infinidad de razas. ¿Ya? Todas tienen una característica en común, que son ¿qué? Son caninos. ¿Ya? Entonces son sustantivos comunes. ¿Ya? No están designando una persona, no están designando a, eh, a algo en específico, ¿no? A una ciudad o a un accidente geográfico con una denominación. Ahora, pero si ese perrito tiene un nombre, ahí sí estamos designando un nombre propio. Ojo, si nosotros nos referimos a mi mascota, a mi perrito, como Firulais, ese Firulais sí es un sustantivo propio. Perro no, Firulais sí, porque es un nombre propio. El otro es un sustantivo común, ¿ya? Porque nos está designando a una especie con características comunes. Frente a estos nombres genéricos, amplios por su generalidad, al momento de nombrar nos encontramos con nombres que por el contrario designan a un solo individuo dentro de un grupo genérico al que pertenece. Entonces, si nosotros tenemos a un conjunto, como les decía hace un momento, ¿no? Los alumnos asistieron a la clase todos los alumnos de quinto. ¿Ya? Alumnos es un sustantivo común porque estoy designando de manera genérica a todos los chicos que han asistido, ¿no? Entonces, pero si yo digo el nombre de cada uno de ellos, estoy designando a un solo individuo diferente al otro. María, José, Raúl, Rubén, ¿no? Esteban. Estoy designando a cada uno de ellos de manera diferenciada. Así, por ejemplo, Galápagos, que es un conjunto de islas, forma un archipiélago. Trujillo frente a ciudad, Alemania frente a país, Septimio Severo frente a emperador, etc. Entonces ahora vamos a ver la definición. ¿Ya? Definición de los nombres propios, de los sustantivos propios, perdón. Son las palabras con que señalamos a un solo individuo del grupo genérico al que pertenece. ¿Ya? Un solo individuo. Por ejemplo, si nosotros decimos Amazonas, que es el río, ¿no? Amazonas, estamos designando a un solo elemento, que es el río que está en la selva. Pero si nosotros decimos los diferentes ríos de la selva, entonces ahí estamos hablando de un genérico, ¿cierto? Ríos. Pero si nosotros designamos a uno de ellos y le ponemos el nombre de Amazonas, esa designación, ese nombre que le estamos poniendo, sí es un sustantivo propio, porque lo estamos diferenciando de los otros ríos. Número 2. Sustantivos comunes. Son las palabras con que se señala genéricamente a cualquier individuo de una especie sin determinarlo, por ejemplo, ciudad, río, mujer, hombre, etc. Los sustantivos comunes, a su vez, se clasifican en individuales y colectivos, ¿ya? Porque podemos decir persona y podemos decir gente, ¿no? Cuando nos referimos a persona nos referimos a un solo individuo, pero es un solo individuo denominado común. ¿Por qué? Porque estamos denominando a un conjunto, a todos los que pertenecen a una misma especie y le estamos dando un nombre específico, que en este caso es un sustantivo o un nombre común, persona. ¿Ya? Cuando lo designamos individualmente, diferenciándolo del resto, ahí ya es propio. Pero ese sustantivo común, individual, puede también ser colectivo. Por ejemplo, si decimos persona y decimos gente, la gente que va en la calle. Es una cosa decir la gente, porque ahí ya nos estamos refiriendo a un grupo de personas, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos individuales, sustantivos comunes individuales y sustantivos comunes colectivos. Sustantivos comunes individuales. Son aquellos sustantivos que designan en singular a un individuo de toda esa generalidad de seres.
Ejemplo, casa, cerdo, paloma, abeja, sacerdote, auto, persona, etc. Y los colectivos son aquellos sustantivos comunes que designan en singular a todo un grupo de individuos de esa generalidad de seres. Por ejemplo, si nosotros decimos persona, es el individual y el colectivo vendría a ser gente. Si nosotros decimos cerdo, ¿no? La palabra cerdo, que es un chancho, es un puerco, ¿no? Es uno, ¿ya? Es un sustantivo común. ¿Cuál será el colectivo? Piar. Si nosotros decimos perro, ¿no? Que es un sustantivo común, ¿cuál será el sustantivo colectivo de perro? Jauría, ¿cierto? Entonces es el singular, está designando en singular, pero a un grupo, a un colectivo. Entonces tenemos un grupo de ejemplos, caserío, ¿no? De individuo puede ser caserío, perdón, de casa puede ser caserío, cerdo, piara, paloma, bandada, abeja, enjambre, sacerdote, clero, auto, flota de autos, etc. Ya, entonces tenemos, chicos, ya en esta segunda clasificación, por la extensión de lo que designa, puede ser propios y comunes. Dentro de los comunes tenemos una subdivisión que es los individuales y los colectivos. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. Por el origen de las palabras. A ver, acá viene algo que nosotros hemos visto la semana pasada. ¿Ya? Hemos visto las palabras que son los lexemas que son libres, son independientes, ¿no? Y hay otros lexemas, otras palabras que son dependientes, ¿no? Morfemas independientes y morfemas dependientes. Acá viene justamente la complementación de ese tema morfológico. Lo vamos a ver ahora. Dice, por el origen de las palabras, los sustantivos se clasifican en primitivos y derivados. Suena, ¿no? Las lenguas tienen una existencia bastante comparable con la vida de los seres humanos. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que la lengua madre del castellano es el latín. Pues bien, así como los niños van enriqueciendo su vocabulario a medida que van conociendo el mundo que los rodea, a medida que van creciendo, las lenguas también van expandiendo su léxico a medida que se van enfrentando a nuevas situaciones, a medida que en que más hablantes van constituyendo se van constituyendo en parte de esa comunidad que la utiliza. Es imposible en esta situación dejar de pensar en las afinidades de origen de unas palabras con otras. A ver, a esto se refiere que nosotros tenemos dentro del lenguaje lo que en este librito, pues, el señor Saussure en lingüística estructural denominaba la lingüística sincrónica y diacrónica, ¿no? Nosotros tenemos dentro del lenguaje aquello que es conceptos que son inamovibles, que están desde el inicio, desde la formación del lenguaje, y aquellos que se han ido sumando, aquellos que se han ido agregando, ¿ya? Eso es, uno es sincrónico y el otro es diacrónico, ¿ya? Aquello que es estable, que está desde el inicio, está estable y no varía, no cambia, o sea, es primitivo, es primario, y aquello que se va aumentando en base a ello, que aquello sí es derivativo. Entonces tenemos dentro de los sustantivos también, ¿no? Tenemos sustantivos primitivos, son aquellos sustantivos que son la base. Por ejemplo, si yo digo la palabra llaves, ¿no? Acá tengo la palabra llave, una, ¿no? Tenemos una palabra que es llave, ¿no? Y luego decimos llavero. La palabra llave, ¿ya? Es el sustantivo primitivo, porque es la palabra que no tiene ningún tipo de agregado, ¿ya? No tiene ningún tipo de morfema que lo esté derivando o que esté dando una formación distinta a la palabra, ¿no? No hay una palabra antes de llave, no hay otra palabra que dé origen a llave. La palabra llave es la que da el origen y a partir de él nosotros podemos agregarle, ¿no?
llave, llavero, llavecita, ¿no? Tenemos un conjunto más de palabras derivadas. Entonces, la palabra primitiva es aquella que es la originaria, ¿no? Aquella que no se subdivide, aquella que no proviene de otro término, sino que es el origen. Nos dice, las palabras primitivas son los sustantivos que en nuestra lengua no provienen de algún sustantivo previo, o sea, que no tienen una palabra anterior, que dé origen o sea previa a ella, ¿no? Por ejemplo, pan, viento, pasquín, pájaro, poeta, poema, etc. Y los sustantivos derivados son los sustantivos que en nuestra lengua provienen de algún otro sustantivo. Por ejemplo, si nosotros decimos panadería, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la palabra originaria? Pan, ¿cierto? De pan ya se deriva, se disgrega en panadería, panadero, pancito, ¿no? Y demás palabras derivadas. No es lo que nosotros habíamos visto la semana pasada en morfología, ¿no? Sobre los morfemas derivativos. Nos menciona ahí una pequeña notita. Nos dice, nótese que los sustantivos derivados pueden derivarse de otro sustantivo derivado. ¿Ya? Ojo, las derivaciones pueden ser derivaciones de derivaciones. Los primitivos no, los primitivos son básicos y de eso no cambia. Pero las derivaciones pueden ser, por ejemplo, de ventana, ¿ya? Puede ser ventanita, ¿ya? Puede ser ventaneando, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, hay una derivación y posterior a ello de esa derivación hay otra derivación. Por ejemplo, si decimos ventanal, ventanales, ¿no? Hay derivación de la derivación. Entonces nos dice, la palabra ventana pues proviene del derivado o es derivada de la palabra viento, ¿no? Por eso ventana es el marco por donde entra el viento, ventana, ¿no? Pues bien, existe gran diversidad de sustantivos derivados como los diminutivos, aumentativos, despectivos, patrinómicos, gentilicios, característicos, etc. Patronímicos, perdón, son los apellidos actuales, que en la Edad Media se derivaban de los nombres de los padres a través de diversos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, Hernández, proveniente de Hernando, Domínguez, proveniendo de Domingo, Sánchez, proveniente de Sancho, ¿no? Todas aquellas derivaciones que terminan quizás en es o ez, ¿no? Son derivaciones de algún nombre, ¿no? Eh, puede ser, pues, por ejemplo, a ver, Juárez, ¿no? De Juan y demás nombres, ¿no? Entonces son patronímicos. Gentilicios son los sustantivos que indican el lugar de procedencia. El gentilicio se refiere a la denominación de la ciudad. Por ejemplo, acá en Barranca, nosotros somos barranqueños, no somos barranquinos. Hay que quitarnos esa costumbre de decir que somos barranquinos. No, barranquino es el de Barranco. Barranqueños somos nosotros. ¿Por qué, profesor? No es lo mismo. No puede haber dos gentilicios iguales que designen a distintas ciudades, ¿no? O distintos habitantes o habitantes de distintas ciudades, perdón. No puede haber. ¿Y por qué barranquino, para Barranco? ¿Por qué? Por derecho de antigüedad. Porque Barranco, por antigüedad, lo solicitó, lo hizo, lo hizo formal, ¿no? Y Barranca, pues, después de mucho tiempo, después de la fundación de la provincia, comenzó, pues, tenía que utilizar un gentilicio que no sea el mismo. Ya, entonces, barranquinos para los habitantes de Barranco y barranqueños para los habitantes de Barranca. Entonces tenemos, por ejemplo, hierosolomitano, o jerosolomitano, que es para las personas que viven en Jerusalén, no son jerusalenos, ¿no? Jerosolomitanos.
salmantinos para aquellos que viven en Salamanca, santiagués para aquellos que viven en Santiago de Compostela, santeños para los que viven en Los Santos, daneses, por ejemplo, para los que viven en Dinamarca y demás, ¿ya? Suecos para los que viven en Suecia. ¿Ya? Entonces esos son los gentilicios. Ahora tenemos pues por la estructura de las palabras. Ya vamos a la mitad, no se preocupen, ya vamos terminando. Por la estructura de las palabras pueden ser sustantivos simples, compuestos o locuciones sustantivadas. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, ¿sí? Los sustantivos se clasifican en simples, porque son aquellos que tienen un solo lexema. Ya hemos hablado la semana pasada de la formación morfológica, ¿no? Entonces, un solo lexema para los sustantivos simples. Los sustantivos compuestos son aquellos que tienen dos lexemas, ¿ya? Por eso nos dice, son aquellos nombres cuyas palabras están formadas por más de una raíz lexical, o sea, tienen más de dos lexemas, de dos a más. Y las locuciones sustantivas son aquellas palabras que denominan a una sola cosa. Por ejemplo, cuando nosotros decimos ají de gallina, estamos denominando un solo plato, ¿cierto? Arroz con pato, estamos denominando a un solo objeto, ¿ya? A una sola cosa. ¿Ya? Papa la huancaína, ¿no? Ya nos está dando hambre, por eso que estoy diciendo puros nombres de comida. Entonces, estas locuciones sustantivas quiere decir un grupo de palabras, pero que se refieren a una sola cosa. Dentro de estas locuciones sustantivas tenemos la sinapsia y la disyunción. A ver, vamos a ver qué es la sinapsia, la disyunción, la frase sustantiva y la oración sustantiva. La sinapsia es la unión de dos sustantivos previos que articulados por una preposición dan cuenta de un ser diferente a los dos previos. Por ejemplo, arroz con leche. Una cosa es el arroz, otra cosa es la leche. Cuando se juntan, lo juntamos en una sinapsia, forma un postre, que es el arroz con leche. Torito de Pucará. Ustedes han visto pues esos toritos, ¿no? Que son esas estatuas de arcilla, ¿no? Que es un torito bien colorido. Ya, esos son los toritos de Pucará. La capital de la primavera se refiere a la ciudad de Trujillo. Ahora, tenemos la disyunción. Es la unión de dos sustantivos previos que sin ser articulados por otro elemento dan cuenta de un ser diferente a los dos previos. La ciudad blanca, hombre araña, etc. Frase sustantiva. Es la oración de un sustantivo con sus modificadores. A ver. Que es el uso común. Puede ser histórico y social, y la literatura reconoce como un ser específico. Por ejemplo, una frase sustantiva se refiere a la denominación de algo o de alguien, ¿no? El manco de Lepanto, el caballero de los mares, el gigante del morro, el bibliotecario mendigo, etc. Eso es una frase nominal que nosotros normalmente la ponemos o la denominamos como aposición cuando vamos a estudiar el tema de sintaxis. Y la oración sustantiva es la oración que designa a un ser gracias al uso común y sobre todo a la literatura. Ejemplo, el mejor alcalde, el rey, así se templó el acero, no se lo digas a nadie, fue ayer y no me acuerdo, etcétera, ¿no? A esas oraciones sustantivas que nosotros utilizamos en el coloquio. ¿Ya? Eso de no se lo digas a nadie, ¿no? Inclusive hasta es el título de una obra de Jaime Bailey. Fue ayer y no me acuerdo, ¿no? Y frases, frases célebres. A eso se denominan las oraciones sustantivas. Número 3. Los accidentes gramaticales. Ya estamos dejando de lado el tema de la clasificación sustantiva. Ahora vamos a pasar a la clasificación, perdón, a los accidentes gramaticales que tienen los sustantivos. Los sustantivos solamente tienen dos accidentes gramaticales: género, número. Dentro del género, ya ustedes saben que tenemos género masculino y género
femenino, ¿ya? Pero lingüísticamente hay hay algunos sustantivos que son epicenos, que son de doble forma, son comunes de dos, es lo que vamos a ver ahora. El género. Dice, los accidentes gramaticales son las características tanto de género y de número que tienen los sustantivos, ¿ya? Nos dice, son los cambios que sufren las palabras en su estructura interna. ¿Cómo denominamos a estos cambios en la estructura interna? Morfemas flexivos, ¿ya? Entonces, estos cambios son ocasionados en las diferentes combinaciones de la lengua por las relaciones que establecen con otras palabras. Los accidentes gramaticales que sufre el sustantivo son de género y número. El género es el accidente gramatical que indica la masculinidad o feminidad de los seres. Ojo, acá no estamos hablando de, en el tema de género, de los sustantivos en lingüística, no tiene nada que ver con las tonterías sociales, ¿ya? Que normalmente se habla de ideologías de género. Esas tonterías acá no tienen nada que ver. Acá estamos hablando de género masculino, femenino, para designar a uno u otro según su sexo, según el sexo. Ahora, la distinción sexual, hombre y mujer, es totalmente distinta y eso se aplica a la parte formal real. El género se aplica en la parte subjetiva lingüística, masculino femenino. ¿Por qué? Porque el sexo es netamente de la especie, del ser vivo, ¿ya? Puede ser hombre, mujer, macho, hembra y demás. El género se aplica de manera subjetiva porque puede ser eh, la televisión o puede ser el zapato, ¿no? Ahí no hay hombre y mujer, sino que nos estamos refiriendo a el género como un elemento abstracto, ¿no? Que digamos, la televisión no quiere decir que la televisión es mujer y que tenemos que tratarla bonito y está dentro de la ley de ideología de género, no. Y el zapato, por ser el zapato y ser hombre, o ser masculino, perdón, ya vamos a tratarlo como hombre y vamos a darle cualidades masculinas. No, estamos hablando de elementos abstractos, ¿ya? Entonces, el género es el accidente gramatical que indica masculinidad y feminidad de los seres a los que alude el sustantivo. El sustantivo solo presenta masculino y femenino. El género neutro en castellano está reservado para el artículo y el pronombre. Eh, en el sustantivo no existe el género neutro, no existe. ¿Ya? Eso que ponen todes, eso no existe, eso no hay. En el género, en castellano solamente hay masculino, femenino, no existe el género neutro. El neutro solamente se utiliza para artículos y pronombres. A partir de la forma en que varían los sustantivos para formar su femenino o masculino, se determina la clasificación nueva. 1. De forma fija, son aquellos que presentan un género, masculino o femenino. Por ejemplo, la televisión. No podemos decir el televisión, no podemos decir el tele. Igual con zapato, ¿no? Decimos el zapato o los zapatos. No podemos decir la zapato o la zapata o las zapatas para que suene pues en la ideología porque todo tiene que ser en femenino, no. ¿Ya? Entonces hay géneros de forma fija que solamente tienen un solo género, o masculino o femenino. ¿Ya? El libro, no puede decir la libro, no hay, solamente tiene un solo género. Ahora, hay sustantivos de que son de doble forma, ¿ya? En género de doble forma. Son aquellos que modifican su género cambiando la terminación de la palabra, o sea, el sufijo. Gallo, gallina, león, leona, gato, gata, perro, perra. ¿Ya? Ahora, comunes de dos formas. Hay sustantivos o hay palabras o sustantivos que son comunes de dos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente se distinguen a través del artículo, ¿ya? Se distinguen solamente a través del artículo. Por ejemplo, cuando yo dije alumnos, ¿ya? Perdón, estudiantes,
¿no? Pueden ser los estudiantes, pueden ser las estudiantes. Se dan cuenta que el sustantivo es común para ambos, solamente se determina por el artículo. El artículo es el que determina si es masculino o femenino. Por ejemplo, también tenemos ciclista, el ciclista, el congresista, la congresista. Tenemos los géneros epicenos. Son aquellos que para el cambio de género no basta ni funciona la anteposición del artículo. O sea, no solamente tenemos que decir, por ejemplo, cuando decimos el sustantivo águila, ¿no? El águila, no podemos decirle la águila y el águila, no. El artículo no determina el género, sino quién determina el género, el adjetivo. Entonces, tenemos el águila macho, el águila hembra. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Igual funciona pues con, por ejemplo, el sustantivo o cóndor, ¿no? El cóndor hembra, el cóndor macho. ¿Ya? Y así, por ejemplo, la llama hembra, la llama macho. ¿Ya? Llama, me refiero al camélido. Entonces son sustantivos epicenos, ¿ya? En comunes de dos lo determina el artículo. En sustantivos epicenos lo determina el adjetivo. Heterónimos. Los géneros heterónimos son aquellos que sí están diferenciados para cada género. Por ejemplo, hombre, mujer, ¿no? Hay un término para cada uno de ellos. Podemos decir yegua, caballo, ¿ya? Toro, vaca, ¿ya? Y así. Ambiguos son aquellos que se pueden utilizar para ambos géneros. Por ejemplo, el mar, la mar, el margen, la margen, ¿no? El azúcar, la azúcar, puede ser. Homónimos, a veces confundidos con los anteriores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tienen, ¿qué decimos que son sustantivos o términos homónimos? Que son dos palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero su significado es distinto. Acá en estos géneros, en el género homónimo, se refiere a que se van a escribir igual. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra frente. Si yo digo el frente, se refiere a la parte de adelante de algo, o cuando nos referimos a, por ejemplo, a la parte inicial de algo, ¿no? El frente. Por ejemplo, el frente de mi casa, el frontis de mi casa, el frente, la parte delantera. Y cuando decimos la frente, se refiere específicamente a la parte frontal de nuestro rostro, ¿no? La parte que está encima de las cejas, ¿no? Entre las cejas y el cabello. Esa es la frente. ¿Ya? Se dan cuenta cómo cambia, son homónimos, porque si lo ponemos sin el artículo, puede pasar por cualquiera de los dos. Pero cuando ya le designamos el artículo ya cambia la significación. Por ejemplo, si decimos la cura para el coronavirus, ¿no? Estamos refiriéndonos a la medicación. Pero si decimos el cura de la iglesia, ya estamos refiriéndonos a el sacerdote. ¿Se dan cuenta? Son homónimos. Y para ir terminando pues con este tema, chicos, nos toca el siguiente accidente gramatical, que es el número. El número se refiere a la cantidad de elementos o sustantivos que nosotros vamos a mencionar. Por ejemplo, puede ser en singular, cuando se refiere a un solo individuo o un solo elemento, o en plural cuando nos referimos a un conjunto o varios elementos agrupados. ¿Ya? Entonces, el accidente gramatical indica singularidad o pluralidad del ser o los seres a los que alude el sustantivo en cuestión. Para formar el plural podemos tomar en cuenta los siguientes principios. 1. El sustantivo termina en vocal. Si el sustantivo termina en vocal, excepto I o U, se le añade S, ¿no? Porque nosotros normalmente añadimos S cuando es en plural, ¿no? Por ejemplo, libro, libros, ¿no? Hoja, hojas, ¿no? Pero solamente hay una excepción. Cuando termina en I o en U, no se agrega S, se agrega ES. ¿Ya? Por ejemplo, eh,
A ver, uno con I. Ya, la palabra con U, por ejemplo. Champú, ¿no? Castellanizado, ¿no? Porque en inglés es shampoo, ¿no? En castellano es champú. Cuando decimos he comprado varios champús, no, he comprado varios champúes. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Cuando la palabra termina en I o en U tildada, se agrega ES. ¿Ya? Además, cuando se agrega también ES, cuando la palabra termina en consonante. Por ejemplo, si decimos celular, celulares, ¿ya? Se agrega ES. Cuando la palabra termina en consonante, se agrega ES. Cuando la palabra termina en I o en U tildada, se agrega ES. Ahora, si se trata de un sustantivo monosílabo que termina en S, se le añade ES. Por ejemplo, gas, gases, mes, meses. Y por último, si el sustantivo es un monosílabo y termina en S con la última sílaba átona, no cambia. Y para mostrar el plural se cambia el artículo. Por ejemplo, paraguas, paraguas, ¿no? El paraguas, los paraguas. El parabrisas, los parabrisas, ¿ya? Entonces, esas son las reglas de el plural, ¿no? Se agrega S cuando la palabra termina en vocal. Cuando la palabra termina en consonante, se agrega ES. Cuando la palabra termina en I o en U tildada, ¿no? O sea, en palabra aguda terminada en I o en U, también se agrega ES. Si el sustantivo termina en Z, se cambia la Z y se agrega ES, pero poniéndole C, ¿no? Entonces tenemos perdiz, termina en Z, perdices. Lombriz, lombrices, ¿ya? Entonces esa es la normativa en cuestión de número, ¿ya? Entonces, chicos, ya hemos visto todo lo correspondiente al sustantivo, tanto su clasificación como sus accidentes gramaticales. Espero hayan podido comprender bien la clase, creo que lo hemos hecho lo más sencillo posible, ¿ya? Lo más corto también posible, porque este es un tema un poco más amplio, pero he tratado de hacerlo lo más escueto posible, ¿ya? Pero de todas maneras bien explicado. Entonces, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase y ya ustedes saben que deben desarrollar la parte práctica, solamente práctica, ¿ya? Nos estamos viendo en la siguiente clase.